Muchas gracias. Bueno, pues llegamos a esta mesa divertida, porque la verdad es que la regulación siempre pensamos que es muy aburrida y bueno, la verdad es que el marco de referencia siempre tiene oportunidades de mejora, pero también la aplicación de este marco de referencia es el que nos hace estar donde estamos en cada una de las instituciones. Entonces, los invito a todos ustedes para que además de escuchar, por supuesto, la posición, aprovechemos la oportunidad de tener estas grandes personalidades, les hagamos muchas preguntas, nos hagamos muchas reflexiones acerca de la regulación, hacia dónde vamos, pero para poder determinar hacia dónde vamos, pues lo primero que quisiéramos es que nos compartieran desde su perspectiva y sobre todo desde la aplicación en las instituciones en las que ustedes de las que ustedes forman parte, cuál es la posición actual, cómo están los programas, cómo está la aplicación de la regulación y de los programas en cada una de sus instituciones. Si nos pudieran compartir, muchas gracias. ¿Inicio? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación y celebro esta iniciativa de hospitales sin infecciones en la que podemos, bueno, pues coincidir todos los que estamos preocupados por el tema. Y finalmente el regulatorio pues es uno muy relevante porque como decías, pues es en dónde estamos, cuál es el marco. Pero a mí me gusta mucho empezar diciendo que para saber en dónde estamos o para entender en dónde estamos, también vale la pena saber de dónde venimos, conocer un poquito de historia de lo que ha pasado en el país, porque si no también estamos condenados a repetir los errores. Entonces, actualmente lo que seguramente la mayoría de nosotros o ustedes han escuchado y sabemos es que la regulación en prevención y control de infecciones la tenemos a través de una norma oficial mexicana, que es la norma 045 SSA2 de 2005. Para que esta norma se implementara, o los antecedentes de esta norma, vienen desde el año 1989. O sea, yo estaba entrando a prepa y ya pueden hacer cuentas, o sea, ya pasó mucho tiempo de eso, cuando la Organización Panamericana de la Salud hizo o generó entre la región, o sea, entre todos los países de habla hispana, un foro para instar a que los países reguláramos la prevención y la vigilancia de las infecciones nosocomiales u hospitalarias en ese entonces. Eso fue 1989. En México es hasta 2004 en donde se inician los trabajos y los esfuerzos por consolidar la norma oficial. Entonces se hace este proyecto de norma que se va presentando o que se presenta en 2005, que se publica hasta 2009, porque entre 2005 y 2009 entre que se aprobara y se publicara todavía pasó muchísimo tiempo. Y entonces estamos hablando de la cantidad de años y del retraso que puede tener desde haberse generado una iniciativa hasta que esto sea publicado, hasta que esto sea oficial en nuestro país. Entonces, esta norma es la que actualmente nos regula en prevención y control de infecciones, pero si de por sí ya tiene estos años de retraso y del 2005 para acá todavía no tenemos actualización, entonces pues podemos entender que esto es urgente, ¿verdad? ¿Qué hacemos en nuestras instituciones, a donde iba la pregunta? Entonces, por supuesto, nos apegamos a la normatividad, o sea, tomamos en cuenta esta norma. Seguramente vamos a hablar de cómo va en este momento, pero no es lo único también que existe. ¿Qué hacemos? Aunque a nivel nacional no haya otras cosas, tomamos los esfuerzos internacionales y tratamos de aplicarlos a nuestro entorno. Entonces, desde 2017 también la Organización Mundial de la Salud publicó unas directrices de cuáles son los componentes que tiene que tener un programa de prevención y control de infecciones,
tanto en los países como a nivel de establecimiento. O sea, tienen un nivel, un alcance global, pero también un alcance local. Entonces, hay 8 componentes principales que deben tener los programas de prevención y control de infecciones, y esto va desde definir políticas y tener directrices nacionales hasta poder aterrizar esas directrices o cómo las aterrizo en mi lugar. Entonces, de pronto nos basamos en esto. Esta es otra parte del marco que podemos tomar en cuenta para trabajar en prevención de infecciones. Y el otro es que también desde 2005 la Organización Mundial de la Salud, cuando empieza a globalizar los esfuerzos de seguridad del paciente y de calidad de la atención, determina que debe también trabajarse esta sinergia entre mejorar la calidad de la atención, mejorar la seguridad de los pacientes, disminuyendo el daño que ocasionan las infecciones asociadas a la atención. Es ahí, o en esta sinergia en nuestro país también, son muchos años de esfuerzo de trabajar en mejora de la calidad, y lo que más recientemente tenemos son el modelo único de calidad de la atención o establecimiento de estándares de la calidad entre la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y el Consejo de Salubridad General, que tiene un apartado específico que nos muestra los estándares que debemos de cumplir o que idealmente tendríamos que cubrir para un buen programa de prevención y control de infecciones, más la obligatoriedad que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2017 de que todos los establecimientos públicos y privados apliquemos la acción esencial de seguridad del paciente número 5, que es la de prevención de infecciones asociadas a la atención. Entonces, este es más o menos el marco en el que nos movemos al momento. Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la amable invitación. Todo lo que voy a decir es a título personal exclusivamente, para empezar, porque no soy el mejor en la parte regulatoria, pero soy un usuario de la parte regulatoria. Y en este sentido, tenemos que entender que la parte regulatoria viene de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que ha pasado en medicina y las infecciones asociadas a los cuidados de la salud? Ya el doctor Villegas empezó a decir cómo venimos desde los 80s y los esfuerzos regulatorios que existen por mejorar los estándares de atención a la salud. Y a final de cuentas, uno de los retos a los que nos estamos enfrentando, y por eso cada vez va a ser más importante este marco regulatorio, es porque los pacientes que antes tenían una supervivencia más corta ahora están incrementando. Antes un paciente con cáncer tenía una supervivencia más corta, ahora se está incrementando, afortunadamente, los grandes avances de la medicina, y parte de estos avances tienen que venir como parte del control y prevención de las infecciones adquiridas en los centros hospitalarios. La parte regulatoria de las infecciones nosocomiales definitivamente viene claramente desde la Organización Mundial de la Salud, viene después en el marco del Diario Oficial de la Federación, y después lo que me parece a mí que es el gran reto del día a día de todos nosotros, los que tenemos algo que ver con enfermedades infecciosas, ya sean comunitarias o enfermedades infecciosas adquiridas en el hospital, es cómo lo vamos a terminar de aterrizar en los hospitales. Y ahí esa parte regulatoria es la que nos enmarca cuáles son los estándares, cuáles son los esfuerzos a los cuales tenemos que dedicarle mayor energía en este sentido. Claramente la norma oficial mexicana hace muy puntual, aunque ya venga de 2004, cuáles son los estándares que deberíamos de tener establecimientos públicos y privados, empezando por situaciones tan sencillas como es la higiene de manos, y que es algo muy sencillo, pero después ya falta algunas otras cosas. De 2004 a 2020 en la parte tecnológica hay un mundo de diferencia. De 2004 hacia la fecha, como estamos ahorita, tenemos una regulación en donde no teníamos muchas aplicaciones, no teníamos internet, no teníamos la tecnología que estamos viendo ahorita en esta expo, y que vale la pena terminarla de regular en este sentido. Lo que sí tenemos son algunos estándares de la atención que sí debemos de cumplir, pero que en este sentido quisiera tomar el punto de la regulación y de la sobreregulación de repente en este sentido. La sobreregulación de repente potencialmente puede llegar a tener una
un efecto incluso negativo en cómo vamos a ir introduciendo la parte de nuevas tecnologías. Y a mí me parece que esa parte tiene que ser tocado también en una facilidad del marco regulatorio para que podamos tener accesos a los nuevos insumos, a las nuevas tecnologías y con la nueva evidencia. Y con lo que se llama ahora claramente las decisiones basadas en las evidencias. En ese sentido, el marco regulatorio actual, también lo que podríamos observar es que mucho de lo que dice la norma oficial mexicana tiene que pasar por el cambio de voluntades. Entonces, la pura regulación per se no va a ser un cambio. El trabajo al nivel de los hospitales es lo que termina haciendo el cambio, porque es un cambio cultural, es un cambio en cómo yo veo a mi paciente y es un cambio en cómo yo tengo que involucrarme en todo el equipo de salud. La norma oficial mexicana, por ejemplo, hablando un poquito de cómo aterriza las cosas, dice, debes de tener un comité de infecciones nosocomiales, debes de tener un subcomité de antibióticos, debes de tener programas de prevención. Aquí en este sentido, ¿y a quién le da la responsabilidad? A la unidad de vigilancia epidemiológica en un momento determinado. La unidad de vigilancia epidemiológica no va a estar atendiendo estrictamente hablando a los pacientes. Y entonces, en este sentido, la unidad de vigilancia epidemiológica recibe ese marco regulatorio y el gran reto es involucrar a todos los que atendemos a los pacientes. El que atiende al niño con cáncer se tiene que involucrar, al que está atendiendo al niño, al adulto en terapia intensiva se tiene que involucrar, al cirujano se tiene que involucrar, y esto lo que significa es que el marco regulatorio per se no termina siendo suficiente en el control de las infecciones nosocomiales. Sin embargo, es básico. Toda norma oficial mexicana es algo básico porque es lo que nos dice qué es lo que debemos de cumplir en este sentido. Y entonces, me parece a mí que este marco actual regulatorio de las infecciones nosocomiales ya le urge una actualización para decir qué es lo mínimo que tenemos que tener en este boom de la tecnología e insumos de instrumentos para la atención de la salud para el 2023 y no quedarnos con lo que teníamos para el 2004 en este sentido. Muchas gracias, muy interesante, porque además reconocemos la importancia de las instituciones en las que están ustedes, ¿no? Específicamente salud materno-infantil y salud pediátrica, pues son dos temas cruciales. Y en este sentido, también aprovechando el comentario respecto de la norma, cuando se regula, específicamente cuando se escribe una norma, habemos muchos involucrados. Una norma de entrada siempre es multidisciplinaria y esta norma ha tenido varios trabajos o varios intentos de actualización. Sin embargo, pues cuántos años después seguimos teniendo una norma que no ha sido actualizada, aun y cuando está contemplada dentro del programa o en el suplemento, aquel tan conocido en los medios precisamente por las cancelaciones de las normas. Bueno, nada más recordar que esta norma no está dentro de las de cancelación, sino dentro de las de actualización. ¿Qué comentario nos podrían, adicionalmente al que usted nos está haciendo, doctora, qué comentario o qué reflexiones habría en torno no solamente a la norma, sino a los trabajos que nosotros podemos contribuir, lo que nosotros podemos hacer en la mejora de esta regulación, o cuáles serían, conforme a la del 2015 hasta ahora, qué más habría que adicionar en su perspectiva? Perdón. Bueno, efectivamente la norma ya está en revisión, ya hay todo este grupo multidisciplinario involucrado, ¿verdad? De hecho, cuando se publica el proyecto de infraestructura para el año 2023 en salud, ahí viene ya la intención y la planeación para modificar la norma. La norma está programada para modificarse de mayo de este año, de mayo de 2023 a diciembre de 2023. Y de los cambios que debería tener y que se comenta y que frecuentemente se
se han intentado agregar como iniciativas, incluso ante el Congreso de la Unión, etcétera. De entrada es el cambio de terminología de infecciones nosocomiales a infecciones asociadas a la atención, es decir, tomando lo que decía el doctor, la nueva evidencia científica, las infecciones se tiene que reconocer que no únicamente afectan a los pacientes, punto número 1, sino que también afectan a los trabajadores de la salud y tienen que reconocerse como tal, que las infecciones no solo se dan en entornos hospitalarios, sino que se dan también en los cuidados a la atención o en procedimientos ambulatorios. Hay muchos y cada vez son más extensos también, entre clínicas y establecimientos que pueden generar procesos que no requieran hospitalización, lo cual es muy bueno, nos reduce el tiempo de hospitalización, pero el riesgo de una infección continúa por el cuidado que estamos dando o no estamos dando adecuadamente a estos pacientes. Entonces, eso se tiene que reconocer, que no solamente es esta que diagnostico adentro del hospital, sino a lo mejor la que ocasioné como cuidador de la salud o como tratante de un paciente y que se diagnosticó días después en casa o cuando tuvo que regresar a que le retiraran un punto o en fin, hay una serie de actualizaciones en ese sentido. Yo creo que otra inclusión tendría que ser esta relevancia también del medio ambiente, de cómo una infección asociada a la atención no se debe solamente a lo que hacemos o no hacemos el personal médico, se debe también a todo el entorno, entre esos, y acabamos de escuchar, y aquí se ve mucho, ¿no?, sobre toda la tecnología que podemos aplicar en la prevención de infecciones asociadas a la atención, en la mejora de nuestro medio ambiente, en la relevancia que tiene el FOMITE, en la transmisión de infecciones, ¿no? Entonces, eso pasa por determinar y llevar incluso hasta certificaciones a las empresas que otorgan servicios de limpieza, a qué tipo de limpieza se requiere en los hospitales, la capacitación de este personal, etcétera. Yo creo que eso tiene que estar incluido en esta nueva normatividad. Y bueno, no sé si algo más, doctor, que consideraras, a lo mejor en antibióticos, que es muy relevante. Bueno, la siguiente pandemia, aunque estrictamente no es, bueno, tiene que ver con infecciones nosocomiales. La pandemia oculta ha sido la resistencia a los antimicrobianos. Se nos olvidó con la pandemia de COVID. Para 2050, la Organización Mundial de la Salud estima que posiblemente vaya a haber más muertes por infecciones multiresistentes que por cáncer, por ejemplo. Y es algo que ya se empieza, lamentablemente ya se empieza a ver en los hospitales, parece que el tiempo ya nos alcanzó. Entonces, en este sentido, creo que cabe muy bien en la parte de antibióticos. Ahorita está muy en boga de los subcomités de antibióticos. Es algo que a mí me da no me deja tan buen sabor de boca. Porque la parte regulatoria va a tener que estar ahí. Los subcomités de antibióticos van a tener que estar ahí, se van a tener que medir los consumos de antibióticos a diferentes niveles, a nivel país, a nivel comunitario, a nivel hospitalario. Pero las decisiones, igual que en las infecciones nosocomiales, pasan cuando el beneficio es para mi paciente. Y entonces esa transición de lo global a lo particular, a nivel global, no en México, creo que va muy lento en este sentido, empezando porque no hay suficiente personal como para hacer todas estas mediciones, ni la atención al paciente completamente especializada como debería de hacerse con estos programas de optimización de antibióticos. Entonces creo que ahí hay todo un tema que podríamos platicar mucho tiempo. Con esta parte de los antibióticos y prevención de nosocomiales, creo que cabe muy bien el enfoque de una salud, porque es muy claro cómo el impacto en la agricultura o en la ganadería tiene que ver con la resistencia a los antibióticos, pero también la disposición de las aguas negras tiene que ver con la contaminación en aguas residuales y la contaminación hacia tierras de cultivo y después se regresan hacia el ser humano, ¿no? Entonces, el enfoque de una salud a mí me parece que tiene que ser bastante sólido en la parte de la resistencia a los antibióticos. Necesitamos un cambio cultural. Yo creo que ahorita tendríamos que verlo más o menos así.
Ahorita hay dudas en vacunación, pero a mí me parece que son víctimas de su propio éxito, porque ya no hay polio, prácticamente ya no hay sarampión, ya no hay difteria, y espero que no vuelva a haber, ¿no? Pero a final de cuentas, en ese sentido hubo un cambio cultural en los 40. Mis tías se murieron a final de cuentas de enfermedades prevenibles por vacunación en su momento. Y entonces, ahora lo que vamos a empezar a ver es que lamentablemente va a haber eventos adversos por las infecciones multidrogoresistentes. Y en ese sentido, la comunidad tendrá que preocuparse por saber si así como se preocupa por decir yo voy a ir a vacunar a mi niño, ahora se tendrá que preocupar por decir, ¿y realmente me tengo que tomar ese antibiótico, doctor? ¿Realmente es indispensable para que yo lo tenga? ¿No me va a dar una reacción adversa? ¿No me va a favorecer resistencia después para que yo termine en el hospital? Y eso va desde la comunidad hasta los grandes centros hospitalarios de tercer o cuarto nivel de atención en un momento determinado. Eso es respecto a una salud. Y en la parte regulatoria, que es el tópico de la mesa, tiene que ver con la regulación de una salud en disposición de aguas negras a nivel hospitalario, tiene que ver con regulación en venta y uso de antibióticos a nivel veterinario, en agricultura a lo mejor con el monitoreo, y no se diga en los grandes centros hospitalarios, donde a lo mejor ahí es donde está más regulado, pero es donde menos se prescribe. El problema real, donde más se consume siempre es en ganadería, en veterinaria, en medicina veterinaria, después en medicina humana ambulatoria, y lo pequeñito es lo que nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena con la regulación del uso prudente de antibióticos a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, este enfoque de una salud es bien importante para la parte de los antibióticos. Y otra situación, creo que viene de la mano con los insumos médicos, son las pruebas de diagnóstico rápido. Se tiene que regular las pruebas de diagnóstico rápido, no porque no las tengamos que utilizar, sino para que la regulación que es indispensable para que entren al mercado se tiene que dar en forma rápida. Y se tiene que contar con análisis que también van de la mano de la regulación, que por ejemplo son las evaluaciones económicas, para saber qué es lo que más nos conviene en México y qué es lo que más me conviene a mi hospital en el cual trabajo o al hospital donde X trabaja o donde la doctora trabaja, dependiendo de esto. Si no hacemos, y la otra, en la vigilancia epidemiológica, nos tienen que aceptar los nuevos métodos de diagnóstico para la vigilancia epidemiológica. De lo contrario, no vamos a tener la fotografía completa o la película completa, nada más vamos a tener una pequeña fotografía de lo que recuperamos en los cultivos, que es parte de la regulación también en la vigilancia y control de las infecciones nosocomiales. El hecho de que la regulación diga solamente te acepto cultivos positivos y no te acepto biología molecular es una limitante para saber bien cuál es la película completa en todos los centros hospitalarios. Muchas gracias. Qué interesante, porque cuando hablamos de regulación y nosotros mismos empezamos a pensar únicamente en Ley General de Salud, ¿no? Reglamento de prestación de servicios, nuestros propios manuales de procedimientos, y estamos dejando de lado todo este fenómeno y lo que es, creo que una de las conclusiones que seguramente tendremos es poner el tema en la mesa, ¿no? Con el impacto económico, con el impacto al trabajador, como lo mencionaba doctora, al trabajador de la salud y al paciente, ¿no? La seguridad del paciente en el centro siempre, pero es un fenómeno que se debe de atacar desde diferentes regulaciones, y quizá uno de los mensajes para nuestros amigos que nos acompañan desde el mundo virtual y quienes están por ahora haciéndonos el favor de atender esta interesante mesa es precisamente veamos el fenómeno desde todas sus aristas, ¿no? Algo que quizás se nos escapaba, como es el manejo de aguas negras, ¿no? Creo que es el ejemplo más claro. Y en ese sentido, si yo les regalara una varita mágica a ustedes dos y pudiéramos hacer algo con la regulación adicional a lo que han venido comentando, ¿cuál sería el deseo, cuál sería lo que ustedes con esta varita mágica buscarían que la regulación pudiera aportar a contener este gran riesgo de las IAS? A mí me encantaría, por ejemplo, que hubiera transparencia.
que por arte de magia a lo mejor hubiera transparencia en los datos, en que las infecciones asociadas a la atención a la salud las reconociéramos como lo que son, como un evento que está sucediendo en la atención de los pacientes. Y para reconocerlas o al reconocerlas también decirlo. Y tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica en nuestro país y sabemos todos, y el mismo sistema de vigilancia, la misma Dirección General de Epidemiología reconocen que todavía hay áreas de oportunidad. Entonces, desde saber exactamente qué es lo que está pasando para entonces poder poner medidas de mejora. Eso me encantaría, que todos pudiéramos decir, que todos tuviéramos las competencias o hubiera alguien con las competencias en cada lugar de atención para definir, así están mis infecciones, esto estoy haciendo para prevenirlas, esto me falta, lo comparto. Puede ser a través del sistema nacional que tenemos o hay algunos otros sistemas también, en NINIC, por ejemplo, que es el consorcio internacional para la prevención y control de infecciones. Podemos tener datos que nos permiten compararnos con países y unidades similares a los nuestros y entonces poder decir si estoy bien o estoy mal, o si lo que tengo como comparativo es un subregistro que es común todavía para nuestro país. Entonces, creo que ese puede ser otro punto clave para la regulación, contar con datos que nos permitan analizar en dónde estamos para ver hacia dónde queremos ir. Creo que algo importante en todo lo que es la parte administrativa y regulatoria es estos enfoques de mejora continua. Entonces creo que eso sería lo primero que a mí me encantaría, que la generación de datos para llegar a la parte de mejora continua, ¿no? Por ejemplo, hay un programa que se llama Bacteremia Cero. El objetivo es llegar a ceros bacteremias, ¿no? Entonces, ese programa se tiene que estar evaluando en forma continua para llegar a lo que queremos, que es Bacteremia Cero. La otra situación es, coincido completamente con la transparencia. Incluso a nivel privado me parece todavía más importante, porque si aparte yo voy a desembolsar mi dinero, yo quiero ir al hospital donde no me voy a tener un evento adverso. Entonces eso me parece sumamente importante desde el punto de vista regulatorio. Incluso de protección al consumidor, si ustedes lo gustan ver desde ahí. Segunda, la otra cosa que me gustaría como una situación regulatoria es que me dijera la cédula con la cual tengo que trabajar. Porque siempre dicen unidad de vigilancia epidemiológica y de repente en algunos hospitales es una persona. Entonces una persona no puede cambiar un hospital de 100 camas, es imposible. Entonces creo que en la parte de normatividad debería de decir cuál es la cédula de cada equipo. El ejemplo ahorita de los antibióticos, de hecho en la norma oficial que viene desde 2004 ya se habla de los subcomités de antibióticos. Y en 2007 los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos hacen un reconocimiento de la necesidad de lo que ellos en inglés se llama Antimicrobial Stewardship, en español se llama Programas de Optimización de Antibióticos, es decir, se necesitan programas de este tipo. Ahorita ya los subcomités de antibióticos, ahorita salió la regulación en Diario Oficial de la Federación en diciembre del año pasado, y ahora se ha formado un comité nacional como para que se esté vigilando a los hospitales que se esté trabajando en eso. Nada más que nadie dice quiénes tienen que trabajar. E incluso hay un profesional de la salud que creo que le falta reconocimiento, que es el farmacéutico clínico. Y en ese sentido, o por ejemplo, casi ningún hospital está contemplando farmacéuticos clínicos más que los hospitales privados. Y es un eje importantísimo de lo que es los programas de optimización de antibióticos. Y si los profesiogramas, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, contempla en forma diferente a lo que potencialmente digamos que a sacarle el mayor jugo al farmacéutico clínico, que estar ayudando a mí a ver interacciones, a ver si la dosis es apropiada, a ver si la reacción adversa fue o no fue, etcétera, y se dedica a la dispensación de medicamentos nada más, pues creo que es desperdiciar a un profesional de la salud y eso debería de estar regulado, ¿no? Entonces, este número de células creo yo que deberían de estar reguladas. Y para la vigilancia, a mí me parece que tiene que estar ya la parte de microbiología molecular. El diagnóstico de microbiología molecular tiene que estar ya, debería de estar ya en normatividad, tanto para la vigilancia, para que entre a una cifra
como para el diagnóstico de brotes. Eso ya es un rollo un poquito más especializado en microbiología clínica, pero estamos ya en la era del diagnóstico de la microbiología molecular, tan es así que COVID nos vino a darlo. Así teníamos las PCRs para diagnóstico de COVID, entonces en infecciones nosocomiales también hay oportunidades para la atención, pero también para el monitoreo de las infecciones nosocomiales, y deberíamos estar ya en ese lugar en donde al menos los reconozcan. Ya no hablemos de los recursos para absolutamente todos los hospitales públicos, pero al menos sí para que sí cuente el que yo diagnostico por biología molecular y no por cultivo, que ya entre a esto, ¿no? Hay algunas cosas que entran por diagnóstico nosológico, pero hay algunas otras que potencialmente podrían estarse perdiendo y estar ahí en una especie de una tonalidad gris, porque no la meto al cajón de que sí fue y fue por tal microorganismo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues dado el tiempo, abrimos un espacio para que ustedes puedan preguntar o compartir alguna reflexión con los panelistas. No sé también si alguien del mundo virtual nos quisiera enviar alguna pregunta. No sé por ahí dónde andan quienes nos ayudan. Si no, voy a seguir yo preguntando, ¿eh? Y no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, por favor. Ya va el micrófono. ¿Qué tan lejos estamos ya de actualización de la norma 045, en el que se armonicen pues requisitos, especificaciones para que de manera general en todos los hospitales pues se lleve a cabo pues una armonización de cómo se debe llevar a cabo una desinfección de un quirófano, cómo clasificar las áreas? No lo sé, doctora Villegas. La teoría dice que este año tendríamos se tendría que terminar la revisión de la norma, y yo les platicaba esto de la cantidad de años que pasaron anteriormente entre que se elaboró, se revisó y se publicó, se hizo oficial y se publicó. Y lo comento por eso, porque si la teoría dice que este año tiene que estar, esperemos que no nos tardemos otro tanto de años en tenerla publicada para poder empezar a aplicarla o implementarla. Entonces, no soy la vocera adecuada para decir cuándo va a estar, pero quiero confiar en la teoría. Gracias, doctora. Gracias, al contrario. Y también algo que yo siempre digo es que de todas maneras no podemos esperar cruzados de brazos a que algo suceda. Entonces, a veces digo, de aquí a que tenga recurso para hacer algo, o no puedo por esto o por lo otro, siempre hay algo que se puede hacer. Entonces, a veces, aunque no tengamos, que era lo que les decía, a lo mejor la norma actualizada, pero sí hay mucha otra evidencia científica que puedo aplicar. Tenemos limitantes, por supuesto, tenemos limitantes económicas en nuestro sistema, tenemos limitantes incluso en concientización. Yo creo que de esa varita mágica que nos proponían también tendría que pasar por la conciencia de los líderes en salud, para que entendamos todos los profesionales, no solamente quien lidera, sino todos los profesionales, que una infección asociada a la atención en salud no es algo que tenga que pasar o que es normal que pase. Esa respuesta que damos a los pacientes, eso debe ser obsoleto, y entonces foros como este que nos permiten comunicar que eso no está bien, que eso no es real, que quienes nos dedicamos a la salud estamos haciendo todo lo necesario por prevenir y porque no le ocasionemos ese daño al paciente. Eso es lo que tiene que darse a conocer, y no seguir, porque hay todavía mucho pensamiento de pues son pacientes, pues están enfermos, pues están en el hospital, pues están prematuros, tienen que infectarse, pues tienen cáncer, pues tienen que infectarse, es normal, están mal. No, muchas de las infecciones son prevenibles, y que esa conciencia o que esa varita pues también toque y nos ayude a que la población
tenga este empoderamiento para poder decir, doctor, lávese las manos, doctora, ya revisó, va a revisar mi herida, por favor, y lávese las manos, o aquí está el alcoholito, o, en fin, todo esto que nos falta por difundir y que no es inventar el hilo negro, porque finalmente, claro que requerimos la regulación, nos guste o no nos guste, es una manera de tener disciplina, de tener estandarización, como decían, pero también ya está bien dicho cuáles son las medidas que podemos ir implementando, ¿no? También en 2019 se publicó un manual de paquete de medidas preventivas que la literatura y la ciencia ya nos dicen, sirve, aplica esto, aplica tus paquetes de medidas preventivas y vas a disminuir infecciones. Entonces, aunque todavía no me lo estén vigilando o aunque no sepamos bien cómo vamos, sabemos que existe y es una cuestión de mucha conciencia empezar a quienes nos toca implementarlo o a empujarlo desde la sociedad o desde los liderazgos. Muchas gracias. De hecho, para complementar un poquito, si me lo permiten, en el paradigma regulatorio, siempre quienes nos hemos dedicado a hacer regulación y hacer un filtro en la regulación, mencionaba muy bien el doctor el tema de la sobreregulación, y es un equilibrio muy delicado, pero muy importante, ¿no? Tanta regulación como sea necesaria. Y no todo queda en manos de la letra escrita, no todo está en el blanco y negro, como lo mencionaban, mucho es cultura y es tanta sociedad como sea indispensable, ¿no? Tanta educación, tanta cultura como sea indispensable. Y algo que en el fenómeno de la salud vemos cada vez más puntualmente es que no vamos a resolver solamente a través de la regulación. Efectivamente tenemos al alcance todas estas nuevas guías, todos los lineamientos que se han ido emitiendo a nivel internacional, y muchas de ellas se pueden adoptar en los marcos institucionales de cada una de las instituciones. Y bueno, y también respecto al tema de la norma, y es un mensaje que nos gusta dejar siempre para las autoridades, y por supuesto esto es a título personal, y agradecemos mucho que se les siga dando seguimiento a estos procesos, que no se detengan y que haya transparencia, ¿no? También en la varita mágica, que haya transparencia en el camino de estas normas y de todas las demás regulaciones. Acuérdense que existen mecanismos institucionales como la CONAMER, donde todos podemos hacer comentarios de la norma. Si bien es cierto, no participamos dentro de los grupos técnicos o dentro de los comités, todos podemos presentar nuestros comentarios, y es obligación de los comités normativos o de los comités nacionales de normalización respondernos cada uno de los comentarios que nosotros hagamos a toda la normatividad. Entonces, nada más poner en la mesa esta herramienta. Perdón, me metí un poquito, pero bueno, es un tema importante. Ahora, nos hacen una pregunta desde nuestra transmisión, y es la siguiente: ¿el nuevo marco regulatorio tendría que considerar las nuevas guías de atención de enfermedades que está impulsando el Consejo de Salubridad General? No sé quién la quiera contestar. Pero definitivamente sí. Definitivamente toda guía de atención está sustentada en evidencia científica, y por supuesto que siempre tiene que tomarse aquella evidencia que tiene más peso, número uno, y que está por tanto más actualizada también para normar. Yo creo que definitivamente la respuesta es sí. Yo creo que algo que faltaría también, me voy a regresar un poquito a la varita mágica. Algo de lo que nos dejó COVID es que necesitamos aire limpio. Entonces, la parte de regulación en aire limpio también va a ser otro temazo, que yo creo que de aquí hacia adelante se va a tener que ir tomando en este sentido, hablando de las nuevas enfermedades, de las nuevas guías de manejo, pero la parte de aire limpio es un tema que todavía no está perfectamente estructurado, pero es de aquí hacia adelante donde se va a ir viendo. Perfecto, muchas gracias.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Podemos pasar ya a los mensajes finales en beneficio de la agenda. ¿Nos podrían compartir sus conclusiones, su mensaje final, la última reflexión que quisieran dejarle pues, para la posteridad? Porque no solamente es para esto, sino son para nuestras propias memorias. ¿Qué nos podrían compartir? Bueno, empiezo yo. Entonces, yo creo que, número uno, de conclusión del tema regulatorio, para algunas personas puede ser árido, pero es indispensable. Es el marco en donde nos desenvolvemos, es el marco al que nos apegamos y por lo tanto le debemos de dar importancia a todos los que somos operativos, le tenemos que dar importancia a este marco regulatorio. Número dos, la parte regulatoria es importante que sea constante, sobre todo en un mundo médico tan cambiante, tan rápido que se va desenvolviendo en los últimos años. No podemos esperar 15, 16 años, 20 años a una nueva norma oficial mexicana. Creo que es algo que tenemos que aprender en este sentido para los marcos regulatorios. Número 3, viene una explosión en tecnología médica, en insumos médicos impresionante y el marco regulatorio va a tener que ser importante para para la mejor ocupación de los mismos en cada uno de nuestros entornos diferentes. Necesitamos incrementar el PIB en salud, eso es algo que es muy claro. Nosotros tenemos 2 y fracción, en general, desarrollo se me olvidó este organismo internacional, pero maneja 6 puntos del PIB, la OCDE, la OCDE maneja 6 puntos del PIB, ¿no? Entonces, esa sería la última y recordar la forma pragmática, si ya se le invirtió 1, 2, 3 millones de pesos a un paciente con alta tecnología en el padecimiento de base, que todo ese trabajo no sea visible hacia adelante porque agarró una infección nosocomial, es algo inadmisible en este sentido. Y quiero parafrasear a la doctora Daniela de la Rosa, que uno de sus mensajes finales es: ningún niño debe de morir por una infección asociada a los cuidados de la salud. Por favor, doctor. Y que prevenir infecciones asociadas a la atención tiene sí o sí que tener un componente multidisciplinario por un lado y sistémico por otro. Esto pasa por no solamente porque todas las disciplinas que atendemos en salud y comunicamos salud, etcétera, estamos involucradas y por eso no dejen, por favor, todos de hablar de la infección, de empoderar el tema y seguirlo poniendo a la luz porque no es cualquier cosa, sino que el trabajo sistémico, también decía, pasa desde los más altos niveles hasta los más pequeñitos. Entonces, si no lo hacemos por todos lados, si no de entrada concentramos o la regulación no termina de estandarizar o de ser única como país, difícilmente también todos los demás nos podemos alinear a una sola estandarización y regularización. Entonces necesitamos todavía, sin sobreregular, un poquito más de dirección, un poquito más de directrices nacionales para que todos trabajemos en el mismo sentido, en realmente aterrizar lo que se requiere y lo que ya se sabe que podemos hacer en prevención de infecciones asociadas a la atención. Muchas gracias. Bueno, pues coincidirán conmigo en que fue un privilegio contar con ustedes y si me acompañan, por favor, a darles un gran aplauso y agradecerles su presencia, agradecerles, por supuesto, a título personal, la invitación, a nuestra querida Maribel y a todos los patrocinadores. Muchas gracias, buenas tardes, ha sido un gusto. Gracias.